Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination. ¿Sabes a qué me recuerda al cuadro este? ¿A qué? A un sueño que tuve el otro día, de estos que te hacen pensar. Un sueño como aquel que tuviste, que eras un niño que te perseguía el gordo de los morancos para violarte. Bueno, sí, ese estaba guay. Sobre todo era muy loco, porque tú sabes que el gordo es el facha. Y es el de Gabito el Alto, el que Te lías, Kike, te lías el sueño. Ah, bueno, es el sueño. Era un mundo, una especie de cronía de estas raras en las que a la gente, cuando moría, le puntuaban, le daban una nota. De una nota en base a qué era lo que puntuaba esa gente. Pues puntuaban, yo qué sé, pues cómo te morías, ¿no? O sea, la caída de la mirada, las últimas palabras, cómo se te iba el suspiro por la boca, esas cosas. Es como cuando, yo qué sé, ves las Olimpiadas y salen las gimnastas y los del jurado dicen, pues un 8, un 10. Ah, bien, bien, bien. ¿Y era eso el sueño? ¿La gente te puntuaba cuando morías y...? No, tenía más capas, era más complejo. Para empezar, yo estaba en Madrid, ¿vale? Y Madrid estaba intentando acceder a la competición oficial. Entonces estaba lo que es la calle llena de carteles que ponían Madrid 2000 muerte. Y la gente, la gente iba por ahí y decía, yo qué sé, pues este año sí que sí, o tengo una corazonada, lo cual es bastante irónico. El chiste negro ahí, ¿no? Sí. Y aparte de eso, yo estaba también en la competición oficial. Sí. Deportista tú compitiendo, ¿eh? Sí, en lo de morirme, y llegaba a la final incluso, y cuando estaba ya a punto yo creo que de ganar, porque lo había hecho bastante bien, pues el profesional que se encargaba de puntuar eso, el señor del jurado, cuando yo me encontraba ya casi llegando al clímax, me dice que tengo un 3. ¿Un 3? O sea, que te suspendió, vamos, cateaste, pero con todas las de la ley. Sí, además a mí me dio mucha rabia porque no me dejó morir en condiciones. Yo estaba a puntito, pero todavía no lo había dado todo, estaba justo en el momento de expirar. Y claro, él de repente me suelta lo del 3 y quieras que no, yo me vengo abajo. Coño, pero te salvó la vida también, ¿no? Dale las gracias a ese juez que te salvó la vida, coño, eso es lo que te ganas, ¿no? No, te estoy diciendo que no, que me espabiló y que no pude morir. O sea, a mí se me da igual que me salve la vida. Porque lo que estaba haciendo en ese momento no era eso, estaba compitiendo y me estaba intentando morir en condiciones para tener una buena puntuación. Entonces, claro, yo veo esa muestra de poca profesionalidad y le digo, pues, juez, jurado, como seas, puta. Le llamé puta. ¿Llamaste puta al juez? Sí, puta. Y ya, o sea, al final ese era el sueño, no había ningún clímax, no acababa en nada, no... Al final no. O sea, yo luego pues, aparecía rodeado de enanos, me estaba masturbando, la gente me miraba y me parecía excitante y raro a la vez, pero yo qué sé, tío, son los sueños, son así, tampoco no puedes buscarles un sentido. Es como este cuadro, ¿qué sentido tiene? Pues ninguno, joder, pues un sueño igual. Venga. Un 3, en serio. Si es que ni acabé de morirme todavía, no me dejaste que muriese. A mí esto me parece normal, de verdad. ¿Sabes qué le digo? Que es usted un poco puta. Puta. ¿Cómo puta? Pues ya está bien, ¿no? Vengo aquí, ni siquiera se me ve, casi ni salgo y tengo que aguantar que el gilipollas este me llame puta. Joder, me cago. Ahora sí, no es un personaje. Y tampoco no te pongas así, que no tiene ningún sentido. No, que digas. ¿Cómo no te pongas así, joder? No, tío, es que... Si tenéis un capítulo que es una puta mierda que grabasteis hace 6 meses, ni va ni nada. Hace 6 meses que grabaste eso.
Joder, y me llamas a mí para tenerme ahí sin hacer nada. Era un poco flojo, pero joder, si además es que nos gusta lo que haces tú y tal, ¿verdad que no? Joder, pues te gusta lo que hago yo, sácame y no esa puta mierda que hace este tonto ahí en la cama. No faltes. ¿Sí? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Mira, si la falta no te Yo no reconozco. soy nada, Ponte yo las gafas, ¿sabes? coño, Cobro ponte las por gafas, trabajar, coño. por hacer lo que hago, joder. ¿Qué puta mierda? nosotros Llamamos somos- a Tobrilla y le llamamos puta, que es súper guay. Mola, bien, joder, bien. es de puta madre eso. Porque ¿Sabes? se lleva también este Somos rollo súper ahora. modernos, estamos, métete la chapa en el culo, joder. Me traes la chaqueta, chaval. ¿Sabes? Venga, mucho ánimo, Nuestro Mateo y somos la puta bomba. El método sueco lo tengo yo aquí. Aquí tengo el método sueco. Eso a tomar por el culo, joder. Perdón. Trae la chaqueta. Mira, te jodes que no me gustan los tonechos, gilipollas. No me Bueno, gustan los bueno. tonechos, gilipollas. A ver, realmente quedó bastante guapo, ¿no? O sea, al final quedó bastante gracioso y tal. Tú eres tonto, tío, tú eres tonto. O sea, llama a Roberto Vilar porque eres tonto, de verdad. Hija de la gilipollas.